Buenos días, chicos. Hoy estamos un día más juntos, un día más en el que vamos a ver qué es lo que Dios tiene para decirnos, vamos a aprender más de su palabra y vamos a dejar que Dios hable a nuestro corazón. Así que antes de comenzar este momento, vamos a tener una oración. Bendito Señor, Padre Celestial, esta mañana, Señor, te agradecemos porque podemos acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque tú permites este momento. Te pedimos que nos des sabiduría, nos des inteligencia para poder comprender lo que tú nos quieres decir en tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú trabajes en nuestros corazones, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Queremos, Señor, entender tu palabra y obedecerte, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, vamos a seguir con la serie que estamos teniendo. Habíamos estado leyendo Primera de Tesalonicenses. Y bueno, esta es otra de las cartas que Pablo escribe. Bueno, también se dice que Timoteo y Silas, que era Silvano, contribuyeron, ¿no? Habíamos estado viendo el capítulo 1, 2, 3 y el día de hoy vamos a empezar con el 4. Vamos a leer del versículo 1 al 8 y yo voy a empezar leyendo. Dice así: la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abondéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Muy bien. El título que le pone la versión Reina y Valera es La vida que agrada a Dios. Y sí, habla de cómo tiene que ser nuestra vida para que sea agradable a Dios. Y algo que me gustó mucho de la primera parte son unas 3 palabritas que dice en el versículo 1 al final. Pero bueno, antes de hablar de eso hay que recordar, ¿no? Esto está dirigido a unos hermanos, a la iglesia de Tesalónica. Y esto lo escribe Pablo y siempre Pablo está dando consejos. Ya hemos leído varias cosas, varias cartas que Pablo ha escrito y en todas él muestra mucho interés por sus hermanos en Cristo. Y eso es digno de imitar. Eso debemos hacerlo nosotros también. Al final del versículo 1 dice: como os conviene deciros y agradar a Dios. Así que abundéis más y más. Estas 3 palabras. Abundéis más, más. Bueno, 4, ¿no? Y abundéis más y más. Esto es muy importante porque aquí ¿qué dice? ¿No? Que ellos ya habían aprendido a cómo comportarse porque ellos ya le habían enseñado, pero no queda solamente en aprender cómo es que se tienen que hacer las cosas, sino que tenemos que abundar más y más. O sea que tenemos que perseverar. Y esto es algo que muchas veces nosotros no hacemos en nuestra vida cristiana. Muchas veces leemos una parte de la palabra o aprendemos algo, pero no perseveramos en eso. O sea, no abundamos más y más en eso.
muchas veces no lo llevamos a la práctica o muchas veces lo olvidamos, entra por un oído y sale por el otro. Entonces, es muy importante el énfasis que Pablo hace en esta parte de la palabra, ¿no? Dice que abundemos más y más en esto que habían aprendido ellos, bueno, y también va dirigido para nosotros, en el buen comportamiento. Voy a leer una vez más el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que, de la manera que aprendisteis de vosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis. Entonces tenemos que abundar más en cómo conducirnos y cómo agradar a Dios. Vamos un momento a Romanos 12:2. Busquen en sus Biblias también Romanos 12:2. Les daré unos 5 segundos para que busquen. Y bueno, si no lo hacen, pausan el video. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este abundar más y más también nos lleva a que no nos tenemos que conformar con solamente leer, con solamente conocer, con solamente saber que está bien, sino que tenemos que seguir en eso, que tenemos que perseverar en eso y no conformarnos no solamente a lo que sepamos, sino tampoco a este mundo, ¿no? Sino que debemos de pedirle al Señor que transforme nuestro entendimiento por medio de su palabra. Vamos a seguir. Dice el versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias de los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Nuestra santificación. Tal vez muchos de ustedes aún no entiendan muy bien qué es la santificación, pero para hacerlo simple, la santificación es el proceso por el cual nosotros nos vamos pareciendo más a Cristo, ya sea en, no sé, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, las cosas que decimos, y también en nuestras acciones, las cosas que hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando somos hijos de Dios, empezamos esta vida que es en Cristo, ¿no? Porque éramos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos da una vida nueva. Entonces, en esta vida nueva tenemos que dejar lo que hacía el viejo hombre, ¿no? Lo que hacíamos en la carne cuando éramos esclavos del pecado. Porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando somos hijos de Dios, ya no somos esclavos del pecado, somos libres del pecado y somos siervos del Señor. Entonces, es en ese momento en que nuestra vida da un cambio y es ahí donde nosotros tenemos que cambiar las cosas que no hacíamos bien. Y es por eso de importante aprender de Dios el discipulado. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la gran comisión? ¿No? Ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre de Jesús. Pero dice hacer discípulos. Entonces, eso implica que haya una enseñanza de la palabra. Y no solamente quedaba en sí, no se convirtió, es ahora hijo de Dios, sino que se tenía que aprender de la palabra. Y es en ese aprender de la Biblia donde tú te vas dando cuenta todo lo malo que tienes, todo lo mal que haces en tu vida, cuántas veces ofendes al Señor. Y como estamos en ese proceso de santificación, empezamos a cambiar. O sea, como estamos conociendo qué es lo que ofende al Señor, tenemos que ponernos de nuestra voluntad y dejar de hacer estas cosas, dejar de pecar. Y cada vez que nos acerquemos más a la palabra, vamos a estar alimentando más nuestro espíritu y vamos a poder luchar contra el pecado.
Entonces vamos a ir dejando a ese viejo hombre y vamos a poder crecer espiritualmente. Y ya Dios mediante, nuestros pensamientos se parecerán más a Cristo, nuestras palabras también, nuestras acciones también. Y ese es nuestro testimonio, chicos. Ustedes deben recordar de que a Pedro lo reconocían como cristiano, inclusive con su forma de hablar. En el momento en el que él negó al Señor Jesús, le dijeron, pero tú hablas como ellos. Y realmente a quién no le gustaría ser reconocido hasta solamente con la forma de hablar como un hijo de Dios. Así que debemos proponernos parecernos más a Cristo. Y bueno, ya los últimos versículos, bueno, el último versículo, ¿no? Los dos últimos, el 7 y el 8, dice, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Otra vez recalca, porque ya lo había dicho en el versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. En el versículo 7 dice, Dios nos ha llamado a la santificación, no a la inmundicia. Entonces vemos que esto es algo muy importante para el Señor. Eso es algo que debemos de tomar en cuenta en nuestro día a día. Y si tal vez no lo sabíamos, pues es momento de recordarlo siempre. Y gracias a Dios porque ahora lo sabemos. Tenemos que cada día tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Entonces, hay un punto muy importante aquí. Y es que si tú desechas esto que te estoy diciendo, no te estoy diciendo con mi autoridad, sino que es Dios quien lo dice en su palabra. Entonces, si nosotros desechamos esto, no estamos desechando a los hombres, estamos desechando a la palabra de Dios, estamos desechando a Dios. Y eso no está bien, eso nos debe dar miedo, porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso, Dios omnipotente. Es Dios, Él reina, Él es el Rey de Reyes, Él está sentado en su trono y a Él no se le escapa nada. Él sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que pedirle al Señor que examine nuestro corazón y no seguir huyendo de esta responsabilidad que es cada día parecernos más a Cristo. Así que chicos, les pido que oremos por esto, que cada día nos parezcamos más al Señor, que oremos porque Dios cambie nuestro corazón, nuestra forma de pensar, que no nos conformemos a este mundo, que sigamos perseverando en las cosas que sabemos que se tienen que hacer y que no nos desanimemos. Bueno, que tengan un buen día y ya nos vemos el domingo. Chao.